¿Por qué hay tantos practicantes, pero tan pocos ven la verdad, Dharma? La práctica espiritual requiere autosuficiencia, nadie puede ayudarnos, nadie puede practicar en nuestro lugar. Debemos ser pacientes y esforzarnos con diligencia. Una vez que conocemos los principios de la práctica, debemos aplicarnos con constancia, practicar en lugar de solo pensar demasiado o hablar sobre cómo hacerlo mejor. Al principio, no sabemos hacer nada, simplemente recitamos Buda, Buda, respiramos, comenzamos a actuar y nos ponemos en marcha. En nuestra práctica, aprendemos de nuestros errores. Por ejemplo, en las primeras etapas de la práctica, nos sentamos y nos enfocamos intensamente, observando si algo está mal. Ese enfoque intenso hace que el corazón se sienta oprimido y el cuerpo incómodo. Algunas personas se concentran tanto que terminan con dolor de cuello, de espalda, dificultades para caminar, sin hacer nada más que sentarse a meditar, y se obsesionan hasta casi incapacitarse. En las primeras etapas, comenzamos actuando y luego observamos gradualmente esos errores. Cualquier método de meditación está bien, elegimos lo que nos resulta más natural y adecuado, y luego observamos si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, usando la observación y la experiencia. Por ejemplo, en la práctica de Luang Por, él utilizó la observación y la experiencia. Al hacerlo, si la conciencia no surgía, comenzaba a manifestarse más rápidamente, y eso era bueno, eso era correcto. Pero si después de practicar, experimentamos calma, vacuidad o luminosidad durante un mes o un año, debemos reflexionar, el Buda enseñó que este cuerpo y esta mente son impermanentes, sufren y no tienen un yo. Entonces, ¿por qué nuestra práctica parece conducir a algo permanente? Nuestra mente parece constante, tranquila y placentera. En lugar de ver el sufrimiento, vemos felicidad. En lugar de ver que no podemos controlar, parece que podemos manipularlo, permaneciendo en calma tanto tiempo como queramos. El Buda enseñó sobre la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo, pero nuestra práctica resulta en algo permanente, feliz y controlable. Debemos observar esto y darnos cuenta de que algo está mal. Entonces, lentamente, examinamos dónde está el error. El mejor momento para observar, el momento más fácil para ver dónde nos equivocamos, es justo al despertar por la mañana. En ese instante, nuestra mente aún no está disfrazada, no es la de un practicante, sino la de una persona común. Al salir del sueño profundo, en el momento en que pensamos, ¿cómo deberíamos practicar hoy?, la mente comienza a fabricar la práctica y se desliza hacia un estado habitual. Por ejemplo, cuando practicamos, si nos enfocamos intensamente o nos sumergimos en la vacuidad, la mente, al pensar en la práctica, se dirige automáticamente a ese estado. Si en nuestra práctica hemos desarrollado el hábito de reprimir el cuerpo o la mente, cada vez que pensamos en el cuerpo, comenzamos a reprimirlo. Algunas personas, al practicar, fuerzan su mente a estar vacía y luminosa, inmóvil, y cada vez que piensan en la práctica, intentan forzar la mente a ese estado. Todo esto es fabricación. Nuestra tarea es darnos cuenta a tiempo de que la mente está fabricando. Si se acostumbra a fabricar sin que lo notemos, podemos pensar erróneamente que nuestra práctica es buena y correcta. Por eso, justo al despertar, debemos observar el cuerpo y la mente. En el momento en que pensamos en cómo practicar, la mente comienza a actuar, a hacer esto o aquello. Debemos darnos cuenta de esto a tiempo para liberarnos del estado en el que estamos atrapados. Por ejemplo, si estamos atrapados enviando la mente a observar formas, sonidos, sensaciones físicas o pensamientos, en el instante en que pensamos en la práctica, comenzamos a enfocarnos intensamente. Si, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a observar una llama o una imagen de Buda, en el momento en que pensamos en practicar, la mente salta automáticamente a enfocarse en ese objeto. Si se convierte en un hábito, se vuelve un problema, porque no lo vemos claramente. Para verlo, debemos observar antes de que la mente fabrique, justo en el instante de despertar, ese momento dorado en el que podemos ver dónde estamos atrapados. Por lo tanto, la práctica debe comenzar desde el momento en que nos despertamos, observando constantemente nuestra mente, conociéndola a tiempo. En algún momento, podremos vencer al Mara, el demonio. El primer Mara es el demonio de las aflicciones. Según la ley del origen dependiente, hay 5 tipos de Mara, y todos están completamente presentes en nosotros. La ignorancia da lugar a las formaciones mentales, esta ignorancia es el demonio de las aflicciones. Las formaciones mentales, ya sean buenas, malas o neutras, son el demonio de las formaciones. Las acciones meritorias,
no meritorias o neutras pertenecen al demonio de las formaciones. Cuando hay ignorancia y aflicciones, se generan formaciones mentales, que llevan a fabricar cosas buenas, malas o a intentar no fabricar nada, lo cual también es un demonio. Por ejemplo, como practicantes, queremos que las cosas sean buenas. Cuando pensamos que deben ser buenas, fabricamos acciones meritorias, pero esto también es un demonio. Fabricar lo bueno es mejor que fabricar lo malo, pero lo malo también es un demonio. Si fabricamos lo bueno, aún tenemos la oportunidad de elevar nuestra mente, pero si fabricamos lo malo, es mucho más difícil. Las formaciones dan lugar a la conciencia, que es el demonio celestial, capaz de crear los 5 agregados, forma y mente. La conciencia da lugar a nombre y forma, que son el demonio de los agregados, lo que lleva al apego, al esfuerzo y al sufrimiento. Este sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son el demonio de la muerte, cuya función es destruirnos. No es necesario esperar décadas para morir, si no nos damos cuenta de nuestras fabricaciones internas, ya estamos muertos. Incluso lo bueno muere, dando lugar a algo malo, y así sucesivamente, en un caos constante. Al observar y experimentar continuamente, comprendemos que todo lo que somos es el Dharma mismo. Entrenar mucho y aprender mucho nos permite entender el valor y el significado del budismo. Por ejemplo, en el Templo del Jardín de la Liberación, hay muchos animales, pájaros, todo tipo de criaturas, en abundancia. Por la mañana, se escuchan los gallos y los pájaros, por la noche, los sonidos de los animales no cesan. Al observar a estos animales, realmente dan pena. ¿Qué tipo de karma cometieron para renacer como animales? Al observarlos, vemos que su estado mental constante es la ignorancia, siempre perdidos. Cuando mueren, renacen como animales. Convertirse en animal desde humano no es difícil, pero elevarse de animal a humano es extremadamente difícil porque los animales están llenos de ignorancia. Aunque los vemos adorables y encantadores, son realmente dignos de compasión. La mayoría de los animales, al morir, van a reinos inferiores porque mueren con ignorancia, algunos incluso al infierno. Elevarse para convertirse en humano es muy difícil. Como humanos, tener la oportunidad de encontrar el budismo es aún más difícil. Encontrar el budismo, tener fe, escuchar el Dharma y aprender es aún más complicado. Incluso con fe y aprendizaje, practicar correctamente es difícil. Practicar correctamente y alcanzar los frutos del camino es aún más difícil. Por eso, no debemos permitirnos caer continuamente. Si caemos y nos convertimos en animales, será extremadamente difícil salir, y permaneceremos en los reinos inferiores durante mucho tiempo. Los grandes monjes han compartido, aunque Luang Por no lo escuchó directamente, que uno de ellos dijo haber renacido como perro 500 veces. Elevarse lentamente es muy difícil, pero caer es rápido. Por ejemplo, el venerable Ananda, según su biografía, hizo mérito frente a un monje que emergió de la cesación meditativa, deseando ser siempre atractivo. En cada vida, nació muy apuesto, pero sus aflicciones no disminuyeron. Rompió los preceptos, tuvo relaciones indebidas, cayó en el infierno durante mucho tiempo, luego renació como asura, fantasma y animal, incluso como una vaca muy atractiva. Donde quiera que iba, las vacas lo seguían, lo que molestaba a su dueño, quien lo castraba. Dijo que fue castrado innumerables veces, y luego renació como transexual durante mucho tiempo. Volver a ser un humano completo tomó muchas vidas, hasta alcanzar su mérito completo, encontrar al Buda y finalmente liberarse. Convertirse en humano no es fácil, vivir en una era con budismo es aún más difícil, ya que el budismo surge raramente. En la vasta historia, por ejemplo, hace 91 eones, hubo un Buda, Vipas. Luego, después de 60 eones, 2 Budas, Sikin y Vibhap. Luego, tras 31 eones, llegamos a nuestro eón. El Dharma de un Buda no dura mucho porque va en contra de los hábitos mundanos, que siguen las aflicciones. Por eso, los Budas del pasado, como Vibhap o Kasyapa, tras su nirvana, sus discípulos no pudieron mantener el budismo, y este se desvaneció con la primera generación de discípulos. En nuestra era, gracias a la gran sabiduría y habilidad del Buda, el Dharma ha durado varias generaciones, pero solo poco más de 2000 años. Los periodos sin budismo son mucho más largos e innumerables. Tener la oportunidad de nacer en una era con budismo es extremadamente difícil. Además, el budismo siempre ha sido una religión para minorías, porque depende de uno mismo, no de dioses u otros.
La mayoría no quiere esforzarse, no quiere ser paciente ni diligente, porque no quieren hacerlo. Algunas personas ni siquiera tienen la oportunidad de encontrar el budismo, en muchos países, no lo conocen. En Tailandia, ven monjes, el Dharma está en la televisión, pero no les interesa. Aunque lo encuentren, es difícil, el tiempo del budismo es breve. Incluso al encontrarlo, muchos no quieren aprender. Quienes quieren aprender no saben cómo. Sin un guía confiable y clarividente, es difícil. Muchos quieren practicar, entran a templos o centros, pero se desvían. Incluso naciendo en una era con budismo, teniendo fe y practicando, sin un guía clarividente, no es fácil. Con un guía, practicando hasta obtener resultados, cortando aflicciones y liberándose del sufrimiento, es aún más raro. Hay muchos practicantes, pero pocos ven el Dharma. Este camino es realmente difícil. Desde el principio, nacer como humano no es fácil, se necesitan al menos los 5 preceptos. Incluso como humanos, algunos nacen con mucha ignorancia, los llamados nacidos de 2 causas, sin codicia ni aversión, pero con ignorancia. No importa cuán fuerte sea su fe o que tan buen guía encuentren, no obtendrán resultados, porque su mente está llena de ignorancia. Al practicar, se duermen o se dispersan, incapaces de concentrar la mente. Las escrituras dicen que los nacidos de 2 causas no pueden entrar en la meditación profunda. En nuestra era, ¿cuántos pueden entrar en la meditación profunda? No es necesario, pero practicar la visión clara, vipassana, requiere nacer de 3 causas, sin codicia, sin aversión y sin ignorancia. Si acumulamos mucha ignorancia, siempre dispersos, incluso encontrar al Buda no dará resultados. Hay demasiadas condiciones. Queremos ser humanos completos, listos para aprender el Dharma, pero si no hay Dharma disponible, es un problema. En nuestra era, el Dharma del Buda aún permanece. Aunque el Buda no está, nos dejó el Dharma y los preceptos como su representante. Aprendemos de ellos, pero sigue siendo difícil. Luang Por, cuando practicaba, también lo encontró difícil. Siendo joven, el venerable Luang Por le enseñó a inhalar Bud y exhalar Do, pero no podía avanzar. Se esforzó por ayudarse a sí mismo, estudiando los 45 volúmenes del Canon Pali, a veces impresos como 80. Leyó una y otra vez, sin captar el principio, sin saber cómo practicar. Las escrituras están por todas partes, pero no sabía por dónde empezar. Al encontrar al venerable Luang Por Dun, él fue directo al corazón, comenzando la práctica desde la mente, no desde otro lugar. Es como tener el Dharma, como una biblioteca de escrituras, pero sin la llave. La llave de la práctica es la mente. El venerable Luang Por Dun dio esa llave, la mente misma. Entrenar la mente tiene 2 aspectos, entrenarla para que sea estable y poderosa, samatha, y entrenarla para desarrollar sabiduría a través de la visión clara, vipassana. Por ejemplo, Luang Por, desde niño, practicaba meditación, acostumbrándose a ella. Al observar la mente, podía hacerla vacía y luminosa. En los primeros 3 meses, la hizo vacía y luminosa, y lo reportó. Pero le dijeron que estaba equivocado, observa la mente, su estado natural es pensar y fabricar. La entrenaste para que sea vacía, luminosa, sin pensar ni fabricar. Estás equivocado, comienza de nuevo. Aunque había recibido la llave, aún no sabía usarla. Con esa llave, explorar la mente, eventualmente se comprenden todas las escrituras. El venerable Luang Por Dun enseñó que los 84,000 agregados del Dharma en el Canon Pali provienen de una mente pura y sin mácula, la del Buda y sus principales discípulos. No todas las enseñanzas son del Buda, pero son correctas porque todos alcanzaron la liberación. Algunos critican, diciendo que solo las palabras del Buda son confiables, pero no podemos juzgar a quienes han alcanzado la liberación mientras nosotros aún tenemos aflicciones. Hay mucho Dharma, pero saber que debemos explorar la mente es la llave. Sin embargo, incluso con la llave, no sabemos abrir el cofre. Los grandes monjes enseñan a observar la mente, verla trabajar, manifestando las 3 características, impermanencia, sufrimiento, no yo. Observamos y experimentamos constantemente. Cuando los ojos ven una imagen, si nos gusta, la mente se apega, queriendo que dure. Cuando desaparece, sentimos pena, queremos que vuelva. Esto es, deseo de placer. Querer que permanezca es, deseo de existencia. Si vemos algo desagradable, queremos que desaparezca,
Esto es, deseo de no existencia. Cuando surge el deseo, la mente lucha, y el demonio de la fabricación comienza a operar, siguiendo las aflicciones. El verdadero deseo es una aflicción que impulsa a la mente a fabricar existencia, causando lucha. Las aflicciones activan el demonio de las formaciones, que nos sume en el sufrimiento, donde morimos. Observar y experimentar la mente es la llave crucial para abrir el cofre del canon y comprender cómo conocer la mente en su estado natural. Cuando los ojos ven, la mente está satisfecha o insatisfecha, debemos darnos cuenta a tiempo. Cuando los oídos escuchan, la nariz huele, la lengua saborea, el cuerpo toca o la mente piensa, surge satisfacción o insatisfacción, y debemos notarlo con conciencia. Observamos la mente constantemente, a veces sufre, a veces está feliz, a veces codiciosa, enojada, perdida, dispersa o apagada. Cambia sin cesar, observamos sin interferir. Algunos, al observar así, ven el Dharma y lo comprenden. Otros, con mentes más sutiles, quieren entender más profundamente. En lugar de ver solo sufrimiento o felicidad, ven que al contacto visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil o mental, surge agitación en el pecho. Observan esta agitación, contactar lo bueno o lo malo, la mente se agita. Esto no es la mente, sino las formaciones mentales, su fabricación, girando en ciclos, donde ocurre el samsara. Los practicantes con mucha meditación ven esta agitación en el pecho, algunos como altibajos, otros como un remolino, dependiendo de cómo observen. Al verlo, ven el sufrimiento, cada contacto, bueno o malo, agita la mente, y eso es sufrimiento. Si no ven esto, no importa. Ver que el sufrimiento surge y cesa, la felicidad surge y cesa, la codicia surge y cesa, la ira o la confusión surgen y cesan, también es válido, aunque más tosco. Ver la agitación en el pecho es más sutil. Tanto el Dharma tosco como el sutil enseñan las tres características. No todos deben ver lo mismo, algunos lo ven, otros no. Con mucha meditación, se ve el sufrimiento y se alcanza la liberación a través de la puerta de la liberación sin deseo, todo con causa y efecto. Las escrituras mencionan tres puertas de liberación: la puerta sin deseo, la puerta de la vacuidad, para los de sabiduría aguda que ven la vacuidad, y la puerta del sufrimiento, para los meditadores que ven el sufrimiento. Todo es sufrimiento, digno de compasión. Al observar y experimentar, eventualmente nos liberamos de todos los maras. Sus herramientas son las formas, sonidos, olores, sabores, contactos y los 5 agregados. Lo que imaginamos también pertenece a los agregados. Debemos ser pacientes. Ya que hemos nacido como humanos, con los 6 sentidos completos, no sordos, mudos ni ignorantes, debemos aprovecharlo. Algunos nacen con menos mérito, lo cual es un fruto kármico. Algunos son sordos, mudos o carecen de sabiduría, siempre perdidos. Nacidos sin la causa de la no ignorancia, permanecen perdidos y regresan al samsara, incapaces de liberarse. Nosotros, que no estamos tan perdidos, tenemos fe y hemos encontrado el budismo. Escuchamos el Dharma práctico, solo falta practicar hasta coincidir con el Dharma. Desde el despertar, cuando pensamos en practicar, la mente actúa, debemos notarlo. Quienes no quieren practicar piensan en otras cosas al despertar. Podemos evaluar nuestro interés en la práctica. Si al despertar pensamos en cómo practicar, estamos habituados; si pensamos en otras cosas, aún nos falta mucho. Al pensar en la práctica, si recordamos errores pasados, la mente va allí. Debemos observar los detalles. Las aflicciones no toleran la conciencia ni la sabiduría. Al limpiarlas constantemente, podemos erradicarlas. Si nos rendimos y nos sumergimos en ellas, no escaparemos. Incluso como humanos, podemos volver a ser animales, no creamos que practicar nos garantiza no retroceder. Luangpor compartió sobre un perro que recogió en la Universidad de Chulalongkorn, un perro callejero con un corazón noble. Tenía preceptos: no mordía, no dañaba, dejaba que gatos comieran de su plato, no ladraba innecesariamente, no robaba comida, no consumía alcohol ni drogas. No sabemos si cumplía el precepto sobre la conducta sexual, ya que los perros no son monógamos. Al morir, sus ojos eran claros, con gran conciencia, a pesar del dolor físico. Luangpor pensó que este perro debía haber practicado antes como humano, pero falló al final, renaciendo como perro. Sin embargo, su práctica pasada lo ayudó a morir con conciencia, probablemente renaciendo en un lugar mejor.
La mayoría muere con ignorancia, volviendo al estado animal. El samsara es aterrador, caer es fácil, solo un pensamiento. Antes de renacer, surge una visión que no controlamos, como un sueño. El corazón al morir determina el próximo nacimiento. Elevarse requiere muchas condiciones: nacer humano, con sentidos completos, encontrar el budismo, tener fe, captar la llave de la práctica, practicar y liberarse. Son demasiadas condiciones. Por eso, los que se liberan son pocos, incluso entre los budistas. Los practicantes genuinos son aún menos. En Tailandia, muchos se llaman budistas, pero beben, actúan incorrectamente o solo buscan riquezas en templos. Eso no es ser budista, es buscar deseos mundanos, no entender el karma y sus frutos. Si se pudiera obtener riqueza rezando, no habría pobres. Los budistas deben creer en el karma, en que las acciones tienen consecuencias, y esforzarse por su cuenta. Ser un verdadero budista es raro, practicar hasta coincidir con el Dharma, aún más raro. No desperdiciemos esta oportunidad. Si nos sumergimos en asuntos mundanos, esposa, esposo, herencias, riquezas, no tendremos tiempo para elevar la mente. Algunos se preocupan por otros, no por sí mismos, y son tacaños, lo cual es aún más sufrimiento. Todos los seres son dignos de compasión. El Buda y los grandes monjes enseñaron el camino para salir. Pocos, incluso con la oportunidad, cortan las ataduras y se liberan. Debemos aprender lentamente que nos atrapa, darnos cuenta a tiempo, reducirlo y purificarnos. Si no practicamos, la mente cae naturalmente. Para elevarnos, debemos ser pacientes y diligentes. Si no podemos hacer más, al menos guardar los 5 preceptos nos da la oportunidad de renacer como humanos y seguir elevándonos. Practicar más allá es nuestra ganancia. Algún día, venceremos a los maras internos, los verdaderos enemigos. Hoy terminamos aquí.